Buenas tardes, Susana. Estamos tratando un tema bastante interesante, peliagudo, y qué mejor que hacerlo con Eduardo Martínez, vicepresidente y director general del Real Automóvil Club Vasco Navarro. Se puso en marcha la zona de bajas emisiones en Bilbao, presentasteis recurso en San Sebastián, similar. No sé cuál es vuestra primera valoración de esta zona que se está planteando en Vitoria-Gasteiz, que por el momento, en esa conversación que hemos tenido tú y yo a micrófono cerrado, calificabas como un poquito más laxa, como si se hubieran tenido en cuenta esos planteamientos que poníais encima de la mesa en Bilbao y en San Sebastián, que los ayuntamientos podían estar equivocados. Efectivamente. Nosotros entendemos y estamos estudiando también en este momento la zona de bajas emisiones de Vitoria, pero a priori lo que sí nos parece que quien ha tomado esa normativa ha aprendido o bien de la sentencia del TSJ de Madrid o de las indicaciones que estamos haciendo algunas organizaciones en Bilbao o en San Sebastián para intentar paliar aquellas medidas que saben que si no iban a ser recurridas, ¿no? Por lo tanto, vamos a ser todavía prudentes y ya veremos qué decisión tomamos, pero hay muchas posibilidades que en Vitoria pues puede que no entremos, ¿no? Eduardo, lo habéis comentado varias veces, pero me gustaría que volvieras a poner ahora aquí sobre la mesa los motivos por los que desde vuestra asociación entendéis que las zonas de bajas emisiones que se están planteando en las diferentes capitales vascas no son un planteamiento, vamos a decir, bien enfocado a la hora de reducir emisiones, porque vosotros no estáis en contra de que se pongan en marcha iniciativas para que las emisiones se reduzcan en los diferentes entornos urbanos, y también decís que son normativas que atacan a los que menos recursos tienen. Sí, bueno, en efecto es como has podido resumir, ¿no? La zona de bajas emisiones como tal, hay quien dice que es una imposición de Europa, eso es lo que interesa siempre. El propio Ararteko llegó a decir que lo de Europa me obliga o Europa no me deja es la excusa más sencilla para los malos gestores, ¿no? Entonces, Europa lo que te dice con la zona de bajas emisiones es vamos a intentar reducir las emisiones en todo lo que tenga que ver con la movilidad, ¿no? Pero para eso tiene que haber a un tipo de contaminación en nuestras ciudades. Algo que no tenemos en ninguna de las provincias ni en ninguna de las capitales vascas, ni tampoco en Pamplona, dicho por los propios gestores de los ayuntamientos. Dicho esto, si ponemos en marcha una medida tan restrictiva como es una zona de bajas emisiones, que no deja de ser, usted no puede entrar en mi ciudad, usted no puede entrar en determinados barrios, usted no puede entrar con determinada tecnología, o no puede entrar si no vive en un código postal. A las máximas, si vamos a un tema de máximos, nos daremos cuenta que la clase más humilde, la que menos recursos tiene, es la más perjudicada. Porque no te puedes comprar un vehículo no contaminante, que ellos dicen el eléctrico, los híbridos, etcétera. Y por otro lado, pues vives en barrios que no son en el centro y vas a permitir o permiten que coches contaminantes se sienten por la puerta de tu casa. Por lo cual tú no tienes ningún tipo de ventaja. Encima, si realmente tan contaminantes son los vehículos, tal y como dicen, me lo estás metiendo por la puerta de mi casa un día y otro también, ¿no? Entonces nosotros entendemos que la zona de bajas emisiones, como bien decías, no es el problema como tal. Estamos a favor de cualquier tipo de medida que pueda reducir emisiones, pero con sentido común y siempre con plazos razonables en el tiempo, porque entendemos posiblemente o queremos entender que están puestas con la mejor voluntad. Otra cosa es que la realidad es que tanto San Sebastián como Bilbao, pues para nosotros están puestos muy mal, ¿no? La zona de bajas emisiones en la gran problemática que tiene es que Europa te da un gran arbitrio, te da una gran libertad a la hora de generarlos, ¿no? No hay una homogeneización en Europa y por tanto lo estamos viendo en nuestras propias ciudades. Bilbao y San Sebastián a 100 kilómetros son totalmente diferentes en cuanto a horas, en cuanto a horarios, en cuanto a tipo de vehículos son los plazos. Vitoria también y Pamplona también. Ya no nos tenemos que ir a Madrid, no nos tenemos que ir a Barcelona. En nuestro propio entorno, en la propia comunidad, hay grandes diferencias, ¿no? De hecho, me comentabas que la ley europea es tan amplia, ofrece tanto un abanico tan diverso de posibilidades que nos encontramos con ejemplos como en Sevilla, que la zona de bajas emisiones se ha planteado en la isla La Cartuja, que es como prácticamente no plantear una zona de bajas emisiones porque no sé si pasarán muchos coches por ahí. Efectivamente, por eso cuando hay cargos públicos que dicen, no, el RAG lo que tiene que hacer es demandar en Bruselas o demandar en Madrid porque nosotros ejecutamos la norma que nos dicen. No es cierto, porque nosotros lo que estamos recurriendo es efectivamente la mala ejecución de una normativa, ¿no?
y estamos tan en contra de lo que está haciendo San Sebastián o Bilbao, como nos parece también que no está bien planteado lo que hace Sevilla. Como bien dices, quien conoce Sevilla sabe que en la Cartuja solo hay gente cuando hay final de Copa del Rey. Y poco más, no hay viviendas, por lo cual no hay contaminación. Entonces, es cumplir una normativa por cumplir una normativa, porque volvemos a tener lo mismo, falta el sentido común a la hora de aplicar. Hemos visto ciudades como Madrid, donde el TSJ se ha cargado la zona, y en este momento están en proceso de esa apelación al Tribunal Supremo por motivos que nosotros estamos aduciendo también en nuestros territorios. Uno es la falta de proporcionalidad. No se han hecho estudios económicos lo suficientemente importantes para saber cómo va a afectar eso, por ejemplo, en el comercio de cercanías, ¿no? Ya de por sí le está haciendo mucho daño en Internet y la compra a distancia. Si encima estamos impidiendo que entres con el coche hasta la ciudad, ¿qué va a hacer el ciudadano? Me voy a un centro comercial, que tengo aparcamiento, que tengo la posibilidad de comprar de todo, y en mi centro de ciudad se carga, y luego los políticos de turno se hinchan la boca diciendo vamos a defender todo el comercio de proximidad, cuando todas tus medidas van en contra, ¿no? Y eso en principio no tiene ningún tipo de sentido. Sevilla para nosotros es una ciudad que ha hecho algo como las chirigotas gaditanas, y entendemos que se puede hacer bien. ¿Cuál es el criterio que entendemos nosotros que es lo más lógico? Lo que ya existe. Cuando tienes ciudades que no tienen contaminación, al final dices vamos a limitar las zonas del casco antiguo, el casco viejo de las ciudades, donde ya de per se ya hay una limitación a la entrada del tráfico. Entran en muchas de ellas solamente la gente que vive allá, es decir, los residentes, los vehículos oficiales, ambulancias, policía, bomberos, etcétera, y los repartidores para poder suministrar a los supermercados, restaurantes, bares, etcétera, de la zona, ¿no? Y compramos 3 señales y por 4 euros tenemos una zona que cumple cualquier tipo de normativa y además es pacífica para todo el mundo porque ya está aceptado. No, parece que, como decía un antiguo presidente del gobierno, cuanto peor mejor. Es decir, cuanto peor lo quiero hacer, entiendo que lo hago mejor. Y no es así. Es decir, yo creo que la zona de bajas emisiones, quizás mi entorno pueden decir que está sesgado, no conozco a nadie que esté a favor, y eso es muy difícil. Hemos visto Bilbao, por ejemplo, donde antes de poner en práctica la medida de zona de bajas emisiones teníamos medidores del aire, del gobierno vasco, etcétera, que te decía la calidad del aire. Todos los días venía bien o muy bien, ¿no? O muy bueno. Pasó a que no se veía y consiguió el ayuntamiento algo que es muy difícil, que todo el mundo estuviera en contra de las medidas. Los que entendían, contrario a nuestra posición, que es que el aire era muy malo y por eso dejaban de darlo, y nosotros que entendíamos que era muy bueno, pues dejaron de darlo. Entonces, es muy difícil contentar a todo el mundo como descontentar a todo el mundo. Fueron capaces de hacerlo y por eso entendemos que el recurso o los recursos que llevamos a cabo, pues bueno, pues que pueden tener, o que nosotros entendemos que tiene viabilidad absoluta, ¿no? Eduardo, en el último momento que nos queda, imagino que una de las afirmaciones que más daños hacen, que más os molestan, es la que proviene por parte de algunos cargos municipales en diferentes ciudades, acusándoos de negacionistas del cambio climático. En efecto, bueno, molestar no nos molesta nada, porque solo te molesta a quien puede, y cuando entiendes que tienes la razón, lo único que te das cuenta que tus contrincantes, por decirlo de alguna forma, no tienen argumentos, ¿no? Como han dicho algunos de los políticos, no, el RAC se preocupa de los vehículos y nosotros de la salud de los ciudadanos. Es decir, si te preocupara realmente de la salud de los ciudadanos, estarías haciendo otras cosas. Entre ellas, pues bueno, poner mayor transporte público en barrios donde no tienen horarios, tener una amplitud más de medios para poder llegar, porque tienen un problema fundamentalmente estos políticos que creen que todo el mundo trabaja de 8 a 8 y que vive en el centro de la ciudad, y eso no es una realidad. Quien coge el coche en la ciudad es que no le queda más remedio. Pues Eduardo, muchísimas gracias, estaremos muy al tanto de los próximos pasos que deis o no deis en torno a la zona de bajas emisiones de Vitoria-Gasteiz. De acuerdo.